Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasará en el mercado en las próximas semanas? Bueno, antes que nada, como siempre, si eres nuevo en el canal, si acabas de conocernos y estás buscando la manera de rentabilizar tu capital, encontrar esas herramientas que hagan que tu dinero comience a trabajar para ti, si entras en visionariobolsa.com, esta página que tenemos aquí delante, podrás acceder a los 4 primeros módulos del programa Visionario Bolsa de manera totalmente gratuita. Estos módulos introductorios serán impartidos por Eloy RC, fundador del programa Visionario Bolsa, y en ellos podrás aprender sobre análisis técnico, análisis fundamental, psicología de trading y por último, cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos. Como te digo, si estás empezando o si acabas de conocernos y te interesa el mundo, estoy seguro de que podrán servirte mucho de ayuda y espero que lo disfrutes. Vamos con el informe semanal del día 6 de octubre de 2019. Vamos con el repaso de una muy buena semana, una semana que básicamente nos confirma un poco lo que veníamos viendo en las anteriores semanas, lo que veníamos comentando en los anteriores informes semanales, y es que, bueno, tenemos aquí en pantalla el gráfico del Nasdaq, el Nasdaq Composite, el índice, y como vemos esta semana hemos tenido un super shakeout a la media de 40 semanas. Recapitulando un poco lo que hemos comentado en anteriores informes semanales, estamos en un momento en el que hay mucho pesimismo en el mercado, mucho pánico en el mercado, se está haciendo mucho caso al ruido, mucho caso a la noticia. Sin embargo, no es algo que se esté viendo reflejado en el bigger picture de los índices, ¿no? Del mercado en general. Por lo tanto, como veníamos comentando, mientras estemos por encima de esta línea negra, esta media de 40 semanas, equivalente a 200 sesiones, no hay realmente nada por lo que preocuparse, porque es un poco el soporte que nos va a decir, nos va a servir como señal en el momento en el que estamos del mercado. De hecho, como ya hemos resaltado en numerosas ocasiones, vemos como siempre sirve como soporte al mercado, va rebotando en ella, va rebotando en ella, es la media que va siguiendo la tendencia del mercado, y cuando tenemos esa rotura de la media es cuando tenemos esa señal de vale, es momento de tomar liquidez. De hecho, como pasó el año pasado, en 2018, rompimos esta media a la baja y fue momento de estar en liquidez. Los visionarios estuvimos unos meses sin abrir operaciones, con todo en total liquidez, mientras no se resolviera esta situación, ¿no? Por lo tanto, como comentábamos, ya habíamos visto en esta consolidación en la que llevamos unos meses, ya habíamos visto cómo esa media negra, ese soporte de la media de 40 semanas había hecho su trabajo en una ocasión, y mientras estuviésemos por encima de esta línea realmente no había nada por lo que preocuparse. De hecho, estábamos respetándola muy bien en cada semana, y finalmente esta semana hemos vuelto a retestear en esa media. Si nos fijamos, hemos tenido una bajada muy agresiva. Martes, miércoles fueron días con bajadas bastante pronunciadas. Sin embargo, el jueves ya encontrábamos soporte en esta media de 40 semanas, y finalmente el viernes bueno, el mercado ratificaba este soporte y veíamos cómo tirábamos incluso más, dejando al final en semanal una vela muy buena. ¿Por qué? Porque esta vela básicamente nos da dos señales. Por un lado, tenemos ese soporte en la media de 40 semanas, ese soporte que nos indica que está habiendo demanda en este nivel de la media de 40 semanas, que es lo que queremos ver para identificar que el mercado sigue en un buen momento, que no estamos un poquito en una etapa de distribución en la que rompemos esta media y demás. Y por otro lado, en semanal la vela nos deja un super shakeout que concuerda muchísimo con el sentimiento del mercado que llevábamos comentando durante todas estas semanas. ¿Por qué? Bueno, como comentábamos, un mercado muy pesimista, con mucho pánico sobre todo en el inversor de a pie. Y esta semana este super shakeout lo que hace es básicamente quitarse a las manos débiles. Es decir, si quedaba alguna duda, el principio de esta semana ya termina de romper las dudas a todo este tipo de inversor que dice, vale, el mercado sigue tirando a la baja, lo está haciendo muy mal, empezamos con una semana muy agresiva a la baja. Sin embargo, ¿qué pasa? Que al final el mercado no da la razón a esta mayoría, como ya hemos venido diciendo, y finalmente tenemos esa recuperación muy fuerte, dejando esa barrida de manos débiles. Sacudimos un poco el árbol y tocamos además en la media, encontramos soporte, y por otro lado encontramos ese shakeout que prácticamente elimina todas las manos débiles del mercado.
Por lo tanto, muy buena semana en el mercado. Lo han hecho muy bien los índices, en línea con lo que veníamos comentando. Finalmente encontramos ese soporte en la media de 40 semanas, que es justo lo que queremos ver para seguir por esa línea. Ya digo, no quiere decir que empecemos a tirar a partir de ahora, que esto vaya a ser así siempre. Si la semana que viene, por cualquier motivo, rompemos esta media a la baja, pues seguiremos con lo que estamos comentando. Rompemos la media de 40 semanas y ya estamos en un mercado que nos está dando señal de precaución. Es decir, estamos rompiendo esta media básicamente en línea con lo que pasó en el año pasado. Estábamos haciéndolo muy bien, respetábamos la media, mientras este escenario se repetía todo perfecto, seguíamos operando con total normalidad. Sin embargo, cuando rompimos esta media ya fue cuando dijimos, oye, acabamos de romper la media de 40 semanas, ahora sí hay que ponerse en modo precaución, no hay que abrir tantas posiciones. Incluso estuvimos muchos meses sin abrir ninguna posición, en liquidez, momento de no hacer nada, cuanto más hagamos peor, y fue lo que tocaba en ese momento. Por lo tanto, si se repitiese la situación, que no estoy diciendo que se vaya a repetir, ojalá que no, y todo tiene pinta de que no vaya a ser así, pues en ese caso, si se repite, pues obviamente será periodo de liquidez, saltarán todos los stop loss, no habrán empresas directamente rompiendo a máximos históricos, por lo que no estaremos abriendo ninguna posición. Mientras que si seguimos en esta línea, probablemente el mercado acabe haciéndolo muy bien en línea a lo que ha estado haciendo los últimos meses, que lo ha estado haciendo muy bien. ¿Por qué? Como ya hemos comentado varias veces, estamos configurando muy buen patrón de cap and handle. Si nos fijamos, este patrón que tanto nos gusta a los visionarios, que tiene esa forma de taza con el asa de la taza, el cap and handle. Ahora estamos en esa parte del handle, configurando una muy bonita cajita. Esta semana prácticamente hemos ido un poquito a la zona baja, encontramos soporte, vamos arriba y además vemos como la media de 40 semanas cada vez está presionando más al alza. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, vemos como aquí está la media, la línea negra un poquito más lateral, y en las últimas semanas ya cuando está en lateral es porque la media de esas 40 semanas anteriores está por arriba, por abajo, está jugando un poco entre esos niveles, pues entonces la media sigue siendo totalmente estática. Sin embargo, cuando la media está por debajo, es decir, el precio está jugando por arriba, va a acabar teniendo una tendencia alcista esta media. Vemos como ya está empezando a tener esa tendencia alcista esta media, y de seguir así, en las próximas semanas acabará apretando mucho más al alza, siguiendo un poquito esto que dibujamos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Si seguimos respetando el soporte de esta media y seguimos teniendo esa resistencia en máximos históricos, el precio irá comprimiéndose cada vez más y más, irá desapareciendo la volatilidad y el precio irá, como vemos aquí, comprimiéndose entre estos rangos. ¿Qué pasa? Que cuanto más comprimimos rangos, mejor es una consolidación, mejor está siendo la aceptación y eventualmente acabaremos tirando a nuevos máximos históricos. Por otro lado, no veo al mercado ya tirando a máximos históricos, no veo al mercado la semana que viene haciendo máximos históricos, pese a haber tenido muy buenas semanas en esta última semana. ¿Por qué? Porque lo normal, lo estadísticamente, lo que pasa estadísticamente es que antes de que el mercado, los índices, comiencen a tirar a máximos históricos, muchos valores market leaders ya están haciendo máximos históricos desde días e incluso semanas antes. De momento no estamos viendo eso, no estamos viendo muchos valores tirando a máximos históricos como sería el caso en el que nos indicaría este escenario, pero sí que vemos muchos valores que están pues configurando bases y demás. Por lo tanto, lo más probable es que sigamos consolidando en la línea que lo estamos haciendo y vayamos comprimiendo cada vez más un poquito esos rangos y eventualmente, llegado el momento, acabemos tirando máximos históricos. Porque ya digo, lo estamos haciendo muy bien, estamos encontrando el soporte necesario y pues de seguir consolidando de esta manera acabaremos seguramente eventualmente tirando a máximos históricos. Si nos vamos al gráfico del S&P, vemos prácticamente lo mismo, como siempre van muy de la mano. Hemos tenido esta semana un super shakeout, encontramos soporte en la línea, en la media de 40 semanas, tiramos arriba, no hemos cerrado en positivo, hemos cerrado en menos 0.33, pero bueno, el comportamiento ha sido el mismo, ha sido una bajada muy fuerte, bastante grande. Hemos tocado en la media de 40 semanas, hemos encontrado ese soporte, apareció la demanda y hemos ido a cerrar arriba muy cerquita de la apertura semanal. Por lo tanto, gráfico prácticamente calcado, por lo tanto seguimos haciéndolo muy bien.
Si nos vamos a los valores en cartera, bueno, tenemos a Roku, que esta semana ha subido un 7.05%. Como comentábamos, necesitábamos encontrar soporte en esos $100 porque teníamos el stop por ahí abajo. Como ya habíamos comentado en anteriores informes, es un valor en el que teníamos 3 stops progresivos. 2 de ellos nos saltaron un poquito por esta zona de aquí. Nos saltaron 2 de ellos, sin embargo nos quedamos con una pequeña posición que es un poco más pensando en el largo plazo de la empresa, ¿no? Al medio plazo una empresa puede hacerse un 100%, puede hacerse un 150%, sin embargo si piensas en el largo plazo, una muy buena empresa probablemente acabe haciéndose muchísimo más, un 300, un 400, un 500, y ese es el tipo de movimientos que queremos, en el que queremos estar, ¿no? Presente, aunque tengamos que estar en ese valor 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, mientras no salte el stop, eso significará que lo está haciendo muy bien. En este caso, el stop de Roku lo tenemos, si no me equivoco, por debajo de los $100 seguro, por debajo de esta línea de resistencia. Muy positivo el comportamiento de esta semana porque hemos encontrado soporte en esos $100 donde queríamos verlo y donde necesitábamos verlo para que no saltase el stop. Si bajaba de ese soporte, pues obviamente nos saltaba el stop, tomábamos liquidez total en esta posición. Y ahora lo que nos interesaría ver, obviamente, es recuperar esta media de 10 semanas, equivalente a 50 días, 50 sesiones. ¿Por qué? Porque obviamente no queremos consolidar en la zona baja, no es la mejor señal de todas, obviamente mientras no baje, mientras acepte, está genial. Sin embargo, después de una bajada, lo mejor es siempre una recuperación un poquito en forma de V y ahí encontrar esa consolidación, no consolidar en los mínimos de esa bajada. Por lo tanto, comportamiento ideal sería recuperar esa media de 50 sesiones, equivalente a 10 semanas, que también funciona como soporte en este tipo de valores market leaders, y una vez encima de ella encontrar ahí la consolidación, la aceptación, y que ella se pegue a configurar una nueva base todo el tiempo que quiera. Pero digo, nuestro stop continúa por debajo de esos $100. Mientras no salte, le dejaremos ese margen para que continúe configurando el gráfico. Y bueno, si termina saltando, tomaríamos liquidez y ya a pensar en otro valor. El siguiente valor que tenemos en cartera, ese también lo ha hecho bien esta semana. Ha subido vamos a ver, un 1.91% en esta semana, y es un valor en el que, como llevábamos comentando desde anteriores semanas, podríamos comenzar a ver un patrón de cap and handle. Ya tenemos esa bajada y esa aceptación en el fondo del cap bien configurado. Por lo tanto, si comenzásemos a ver esa segunda parte del cap, esa parte ascendente del cap, nos dejaría muy buen gráfico. Es un gráfico calcado al que hizo SQ. SQ fue un valor muy bueno al que le hicimos un 195% de rentabilidad. Hizo prácticamente lo mismo, se metió esa piña inicial, finalmente terminó configurando ese cap y siguió tirando muchísimo más. Por lo tanto, ese sin duda sigue siendo un valor con unos fundamentales increíbles, un pintón. Son 12 billions de empresa, una empresa que está cada trimestre creciendo a triple dígito, un posicionamiento de fondos bastante grande y que pues lo está haciendo muy bien. Por lo tanto, si encontrásemos esta configuración que queremos ver, este cap and handle, muy probablemente seguirá tirando por muchísimo más tiempo. Sin embargo, tampoco podemos predecir lo que pasará. Sin embargo, sí que es un escenario muy probable, y en ese ha pasado prácticamente lo mismo que en Roku. Teníamos 3 stop loss diferentes, progresivos, saltaron 2 de ellos por esta zona, y ahora nos queda el último stop, que está justamente también por debajo de esta zona de los $30. Por lo tanto, mientras estemos sobre esta zona de soporte, mientras empecemos a configurar un gráfico positivo, seguiremos dentro de este valor. Sin embargo, si comenzamos a ver la mínima bajada, rompemos ya este gráfico, nos acabará saltando el stop y tomaremos liquidez también en este valor. Así que bueno, de momento haciéndolo muy bien, inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Como siempre, veremos si comenzamos a configurar bien esos patrones de cara al futuro, de cara a futuras roturas máximos históricos. Y de momento seguimos centrándonos en los valores que tenemos en vigilancia. Dopo esta semana lo ha hecho increíble. Nos fijamos, ha subido un 2.9% y está encontrando un soporte impresionante en los $60. De hecho, si nos vamos a gráfico diario, vemos como hemos tenido continua bajada. Sin embargo, en los $60 está encontrando ese soporte que le está sirviendo para configurar ese patrón de bull flag tan bonito que nos está dejando. Lo dibujo aquí, como vemos, nos está dejando un patrón de bull flag muy bonito, y sobre todo, volvemos al gráfico semanal, muy cerca de máximos históricos. Es decir, hemos tenido una subida muy fuerte
estamos consolidando esa subida y además lo estamos haciendo prácticamente al lado de los máximos históricos. Por lo tanto, de volver a aparecer el precio, de volver a aparecer el volumen, muy probablemente encontremos máximos históricos y ahí es donde estaremos los visionarios para entrar en el valor. De momento sigue siendo un valor en vigilancia, no estamos dentro, solo entraremos si vemos precio y volumen en esa rotura a máximos históricos. Otro valor, SVMK, más de lo mismo, sigue configurando muy bien. Como ya hemos comentado varias veces, tenemos ese patrón de Cap and Handle que también lo está haciendo, un patrón de los que más nos gustan a los visionarios. Esa fase inicial, ESML, Early Stage Market Leader, la fase 0 del valor, esa primera gran configuración en la que se produce toda la acumulación y demás. Y vemos cómo lleva varios meses consolidando, haciéndolo muy bien, estamos muy cerca de esa rotura. Vemos como esta semana ha subido un 6.88%, quedando muy cerquita de esa rotura. Por lo tanto, de aparecer precio, de aparecer volumen y encontrar una buena rotura en esos máximos históricos, también será un valor en el que entremos en ese instante. Digo, como en Doku, no estamos dentro del valor aún, sin embargo, de ver este escenario, entraremos en el valor y entrará a formar parte de la cartera Visionario Bolsa. Como vemos, dos valores que están configurando muy bien, haciéndolo muy bien. Desde que el mercado comience a acompañar, muy probablemente los veamos en máximos históricos, además de valores que continúan configurando gráficos, que seguramente veamos terminar de configurar muy buenos gráficos y tirar a máximos históricos. Así que bueno, esto sería un poquito todo lo que quería comentar en el informe de hoy. Como siempre, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, te haya servido de ayuda. Sobre todo, si es así, puedes dejar tu like, suscribirte al canal si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Y nada, por mi parte, nos vemos en el próximo informe semanal. Un abrazo.